filosofía. ¿Sí? Tenemos hoy filosofía, ayer tuvimos ciencias políticas, el día de ayer tuvimos poquitas conexiones, entiendo que hubo inconvenientes con el tema tecnológico, entonces pues esperamos que poco a poco se vayan resolviendo. Bueno, vamos a revisar entonces lo que hasta el momento hemos visto. ¿Quién de ustedes recuerda la noción de la palabra filosofía? ¿Qué significa? Que la idea es que nosotros vayamos retomando y vayamos teniendo claros nuestros referentes. ¿Alguien? Estamos aquí con puntos de participación. Ayer hubo una buena presentación de parte de algunos de ustedes en ciencias políticas, unos participaron. Dice Jenny, amor por la sabiduría. Natalia, amor por la sabiduría. Muy bien. Listo. Bueno, eso. Entonces digamos que hemos partido de allí. Hablamos de unas actitudes del filosofar. ¿Sí? Ya en esto pues no me voy a centrar mucho. La admiración, ¿no? Admiración, capacidad de asombro, la duda. Vamos que son actitudes que nos van acercando al hecho de poder filosofar. Podemos incluso incluir allí la angustia, y en algún momento lo vamos a entender por qué. Porque digamos que también es importante no perder de vista que en los momentos complejos del ser humano, momentos donde realmente como que no entendemos quiénes somos, qué hacemos aquí, por qué las cosas salen de un modo y esperamos que salgan de otro. Entonces digamos que en esos momentos también hay profunda reflexión. Entonces digamos que las angustias nos pueden ayudar también a acercarnos a ese quehacer filosófico. Fíjense que es como el tomarse la vida sin el ánimo de ser un neurótico o un extremista, es tomarse la vida también como con cierta posición de reflexión. ¿Sí? Vamos a mirar realmente qué es lo que está pasando. ¿Por qué, por ejemplo, cada vez que yo intento tener una buena relación, por ejemplo, con mis hermanos, termino siempre peleándome o termino siempre en disgustos? ¿Será que ellos no me entienden a mí? ¿Será que yo no los entiendo a ellos? Etcétera, etcétera. Entonces es como el tener esa capacidad de autoobservarse, esa autorreferencia que no podemos perder de vista. Bueno, digamos que esas son actitudes que nos acercan a la filosofía. Hoy, continuando un poco con lo que la semana anterior estuvimos trabajando, ¿quién de ustedes se acuerda de el mito o de la teogonía que estuvimos mirando? ¿Sí? El surgimiento del cielo y de la tierra, de todo lo que existe. ¿Recuerdan ustedes el fragmento que les compartí? Que ustedes debían hacer una intervención por WhatsApp. Muchachos, esas intervenciones que ustedes hacen por WhatsApp también valen como puntos positivos, porque es la oportunidad que tienen los compañeros que no se pueden conectar para que también tengan participaciones. Al final la participación va a generarnos una calificación. Entonces, personas que nunca hayan hecho una participación, ni aquí en estos encuentros,
ni en el WhatsApp, pues no va a poder tener un buen resultado en ese ítem. Entonces, esto es importante. Por ejemplo, le quería pedir el favor a Natalia, que es la monitora, si me podría hacer el favor de apuntarles eso en el grupo de WhatsApp, que las personas que no pueden a veces conectarse por X o Y motivo, pues es mucho más importante o sea, que ellos escriban en el WhatsApp. Eso no quiere decir que ustedes no lo hagan, porque pues para ustedes los que se conectan de pronto por las posibilidades que tienen, a ustedes también les va sumando y la nota también les va a crecer, ¿sí? Pero entonces se necesita que sea un compromiso constante. Fíjense que yo no les he puesto muchas limitantes en cuanto a nota ni mucha restricción. Ni mi forma de evaluar es, digamos, encaminada a que usted se estrese y pierda o pierda. No, es una metodología en donde lo que yo necesito básicamente es que usted se motive, tanto para ciencias políticas y económicas como para filosofía, que usted permanezca motivado, motivada para, digamos, eh, realizar pues las actividades que se propongan, ¿sí? Entonces digamos que allí en el WhatsApp es fundamental que ustedes hagan esas respectivas participaciones, porque eso cuenta como participación. Bueno, entonces la semana anterior, precisamente allí les había dejado un pequeño fragmento sobre el origen para los griegos. Vamos a mirar un poco eso de la teogonía, ¿sí? ¿Qué es una teogonía? Porque vamos a encontrar términos como, por ejemplo, cosmología y cosmogonía, ¿sí? Entonces, rápidamente, ¿qué será una teogonía? ¿Sí? ¿Sí? Teos significa Dios, ¿sí? Gonos, ¿sí? De aquí puede venir, por ejemplo, obras, eh, origen, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que la teogonía es como el estudio de los orígenes de los dioses. Cosmos, sí, básicamente eso, Fabián, nacimiento de los dioses. Cosmos como tal significa orden. Esto es fundamental que ustedes lo entiendan. Significa orden. Entonces, cosmología sería el estudio de un universo, pero bajo la noción de orden. Y orden quiere decir estructura. Estructura, perdón, se me fue mal la palabra, qué pena. Estructura. Dice Jamie, es un relato que explica el nacimiento de los dioses y sus relaciones en las religiones politeístas. Muy bien, sí, muy bien, Jamie. Velázquez. Sí, o sea, en realidad, digamos que esos relatos nos van a dar una noción sobre el origen de no solamente los dioses, sino de una sociedad, de un pueblo. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa politeísta? Por dicho, el que me diga que es politeísta, le pongo aquí 2 puntos positivos. Es una religión que tiene varios dioses, creen Muy varios dioses. listo, Natalia, muy bien, muy bien, excelente. Entonces, resulta que, pues obviamente la mitología griega conserva más de un dios, ¿no? Entonces son culturas que son politeístas. Bueno, vayamos un poco al relato que les estaba compartiendo la vez pasada. Antes que nada nació el caos y luego la tierra de amplios senos, eterno fundamento de todas las cosas,
y el amor. Miren aquí la noción de amor. En algún momento vamos a profundizar en ello, desde un mito de Platón, donde vamos a hablar de amor. Nos vamos a dedicar a hablar de eso en algún momento. Pero por ahora vamos a entender aquí el amor como eros. O sea, eros es, digamos, ese origen, ¿sí? Digamos, la pasión que al unir fuerzas van generando otras. ¿Mm? Es, digamos, o sea, esto es eh, muy sexual, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Es la unión de lo femenino, de lo masculino, que va generando nuevos seres, ¿no? Entonces, ese es el amor inicial, ¿m? Que nos plantean en este relato, porque es el amor que habla de las cosas que van surgiendo, ¿sí? Por esa razón es eros, porque habrán otras palabras que significan amor, ya lo vimos por ejemplo con filosofía. Filos también significa amor. ¿Mm? Ágape significa amor. Fati también va a ser amor, o sea, pero no los quiero confundir ahorita con eso. Por ahora vamos a entender el amor como eros, ¿sí? Desde este mito. El más hermoso entre los dioses inmortales, el que aflora los miembros y subyuga el sentido y la voluntad de los dioses y los hombres por igual. Del caos nacieron la oscuridad y la negra noche, y de ésta surgieron el cielo y el día, el cual concibió y dio a luz después de yacer con la oscuridad. Y la tierra generó primero al cielo estrellado, idéntico a ella misma, para que pudiera cubrirla toda alrededor y ser una eterna morada para los dioses bienaventurados. Y entonces aparecieron las elevadas montañas, el delicioso refugio de las ninfas, que habitan los valles montañosos y la embravecida profundidad del mar. Y todo esto surgió sin intervención sexual, y luego la tierra yació con el cielo y dio a luz. Bueno, eh, entonces la unión entre las cosas va produciendo nuevas realidades. Aquí nos dicen que sin intervención sexual, pero se está refiriendo, pues, digamos que a la parte genital, ¿no? Digamos que nosotros tenemos una visión de la sexualidad como más anclada a la estructura humana, o tal vez a la estructura animal, la estructura eh, zoológica, o de pronto a la estructura vegetal, ¿sí? Digamos que allí están hablando del origen general de todas las cosas, de cómo surgen las montañas, de cómo va surgiendo el mar, bueno, en fin, ¿sí? De todas las cosas comienza a haber como una explicación del origen. Bien, esa es una teogonía, porque aquí nos está hablando del origen de un dios, que va a ser el Eros, ¿sí? De una diosa que va a ser, por ejemplo, Gea, que va a ser la tierra, ¿sí? Gea, tierra, Nix, noche. ¿Mm? Entonces, y miren que antes que nada nació el caos. O sea, ¿qué es lo opuesto al cosmos? El caos. ¿Y qué es lo que hace el cosmos? Organizar el caos. ¿Sí? Entonces, caos, ¿qué es? Desorden, ¿no? Desorden. Y cosmos, como ya les decía, es orden. ¿Sí? Entonces, cuando se hace digamos, una explicación cosmológica digamos, del sistema solar, de la Tierra, de la Luna, en fin, estamos hablando de una estructura, que se mueven elípticamente, que rotan en su mismo eje, bueno, una cantidad de cosas. Digamos que la cosmología se dedica a ese tipo de estudios. Pero lo que hay antes de esa cosmología, ¿qué es? Caos. O
sea, en el principio hay caos, hay desorden, ¿sí? Y entonces se requiere de unas inteligencias que comiencen a darle estructura, que comiencen a darle orden a todo ese caos, a todo eso que es confuso, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esos seres que van surgiendo, eso sería teogonía. Cuando hablamos del surgimiento de las montañas, del surgimiento de las cosas que nosotros podemos percibir por nuestros sentidos, que el mar, que bueno, los ríos, etcétera, etcétera, estamos hablando de una cosmogonía, ¿sí? Y cuando ya estudiamos el funcionamiento de cada uno de esos cuerpos celestes, de las cosas que existen, entonces ya hablamos de cosmología. Entonces fíjense, cosmogonía, origen de las cosas. Cosmología, estructura, ¿sí? Leyes internas, el cómo funcionan. No sé si me están entendiendo la distinción. Perfecto, Fabián. Listo. Entonces, eso hay que tenerlo sumamente claro porque a partir de ahora que vamos a empezar a mirar a los filósofos, o sea, es supremamente clave que nosotros sepamos qué es cosmología, porque la filosofía, ojo porque Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes, que serán los filósofos que vamos a empezar a mirar, ellos como tal no van a hablar de filosofía, porque ellos todavía no han introducido el término va a venir con los pitagóricos, eso lo veremos en la próxima clase. Por ahora, lo que hay que entender, muchachos, es que la filosofía inicia, ¿sí?, siendo, si ustedes quieren, física o cosmología. Por cierto, creo que se me estaba pasando un tema que es fundamental y esto ojalá pues ustedes tomen nota, le tomen pantallazos, se los compartan a sus compañeros y son las ramas de la filosofía, ¿sí? Antes de empezar a hablar de los filósofos, sí quiero explicar algunas de ellas. Cosmología, digamos que es el estudio de la estructura del universo, ¿sí?, de cómo funcionan las cosas. Esa sería la cosmología, que sería una rama de la filosofía, ¿sí? Y que por ahí es donde nosotros vamos a comenzar. Vamos a encontrar otra que es la ontología. Ojo con estos términos, muchachos, por favor, que sería el estudio del ser. El estudio del ser. Luego vendría la epistemología. La epistemología. Todas estas son ramas de la filosofía, chicos. La epistemología, que sería el estudio del conocimiento. Y la pregunta sería aquí, ¿cómo conoce? Creo que llegó alguien. Sí. ¿Cómo conoce el ser humano? ¿Sí? ¿Cómo es que nosotros accedemos a los conocimientos que tenemos? O sea, en ese proceso que estamos. Bien. Tenemos también la ética. ¿Sí? Como un estudio del comportamiento moral del ser humano. ¿Sí? Porque la filosofía va a tener una fase también netamente ética. ¿Sí? Lo empezaremos a mirar desde Sócrates en adelante. Buenos días, Andrés, ¿cómo estás? Tranquilo. Bien, entonces esas son ramas de la filosofía. Hay otras.
teodicea, ¿sí? Estudia, digamos, a Dios en tanto ser bueno y ser justo. ¿Sí? La pregunta fundamental allí sería, bueno, ¿cómo es que si Dios es tan bueno, por qué permite que existen los males? Todo este tipo de reflexiones que son filosóficas hacen parte de la teodicea. ¿Sí? Mm, tenemos, bueno, la ontología, la epistemología, bueno, obviamente la lógica, que es el estudio estructurado, ¿sí?, de la razón, pero la lógica va a ser más un método, ¿sí? Puede ser vista aquí como una rama, pero es más un método que nos va a permitir organizar nuestras ideas. Esto, pues, con Aristóteles llegará el momento en que tenemos que profundizar un poquito en ello. Tenemos, muy importante, la antropología, ¿sí? Estudio del hombre. Mejor vamos a poner algo no excluyente, del ser humano, porque es que estamos hablando aquí hombres, mujeres, la reflexión que les hacía ayer en la otra clase por el tema del Día de la Mujer, no puede ser solamente un día, ¿no? No, estudio del ser humano. Bien, entonces, en general esas son las ramas de la filosofía, muchachos, que, que necesitamos tener claras para poder dar como un abordaje, para podernos ubicar, digamos, desde un contexto no solamente histórico, sino también conceptual, en el momento en que nosotros hagamos nuestras debidas apreciaciones. Listo, seguimos. Entonces, vamos a seguir ahora sí con el origen de la filosofía. Entonces nos vamos a remitir a nuestros primeros autores, Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto y Anaxímenes. Anaximandro, Tales y Anaxímenes. Estos tres. Listo. ¿Quiénes son esos tres? Ellos son los que podríamos decir, bueno, por aquí fue donde empezó esa historia, lo que llamamos nosotros historia de la filosofía. Pero muchachos, esto apenas es digamos, una pequeña mirada frente al vasto e infinito mundo que puede tener la misma filosofía, sus infinitos desarrollos. ¿Por qué les digo esto? Les digo esto porque desde el punto de vista griego es que nosotros estamos empezando a estudiar la filosofía. Cuando nosotros hablamos de historia de la filosofía, entonces ubicamos a estos señores, Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto y Anaxímenes, ¿sí? ¿Dónde quedaba Mileto? Mileto era una pequeña población de un sector que era Jonia, ¿sí? La Jonia. Y Jonia hacía parte del Imperio griego, ¿sí?, en el Asia Menor. Si no estoy mal, hoy allí queda Turquía, ¿sí?, digamos en la actualidad. Entonces, a estos pensadores también les decían los jónicos, ¿sí?, pensadores jónicos, o los pensadores de Mileto. Digamos, ¿cuáles son las características fundamentales acá? Que tanto Tales como Anaximandro y como Anaxímenes van a empezar a buscar algo fundamental que es el arjé.
Esa palabra es clave, anótenla. Arjé. ¿Qué significa arjé? Principio constitutivo de la realidad. Eso significa arjé. ¿Sí? ¿Y qué es el arjé? ¿Sí? El arjé es esa búsqueda de ese elemento primigenio que ocasionó toda la realidad existente. Ese sería entonces el famoso arjé. Podemos tomar arjé como ese principio regulador de todas las cosas, de donde surgen, de donde emanan. ¿Mm? Ese sería el arjé. Cuando hablamos de principio, es una ley que tienen las cosas. Más allá de que principio signifique comienzo, aquí sería más como algo que hace que las cosas sean lo que son. ¿Mm? No sé si me están entendiendo hasta ahí. Ese sería como una primera noción para poder avanzar. Dice Fabián, más o menos. Dice Natalia que sí, profe. Listo. Dice Haider que sí. Vamos a ese más o menos de Fabián. Vamos entonces a volverlo a repetir. Mira, a veces nosotros podemos decir, la película comenzó. Entonces, la película comienza desde el primer minuto y empieza a rodar esa película. Entonces, ese sería un comienzo. Arjé, como tal, lo que significa es un principio constitutivo. ¿Qué significa eso de principio constitutivo? Algo que me permitió, sí, mi origen en algún momento del tiempo, pero aparte de ese origen, es lo que hace que yo sea, lo que me da, si se quiere, razón de ser. Dice Jamie, el arjé es un concepto fundamental en la filosofía de la Grecia antigua que significa el comienzo del universo o primer elemento de todas las cosas. Es lo que explica el comienzo del universo con una explicación racional o con una o varias sustancias. Sí, está muy bien esta definición, Jamie, muchas gracias. Sí, es un comienzo, pero no es el comienzo del primer minuto, sino esa conexión que nosotros podemos tener con ese origen, ¿sí? Cuando uno dice, por ejemplo, oiga, por principio hay que llegar temprano, por principio hay que respetar, por principio tenemos que ser responsables, etcétera, etcétera. O sea, hagan de cuenta que ese arjé nos mantiene conectados con ese momento inicial. Por eso es más allá de entenderlo como si ya ocurrió y luego sigue y nos desconectamos de ese origen. No, el arjé lo que busca es mantenernos conectados con ese origen. Es como, voy a ponerlo en términos más cristianos. Si nosotros venimos de Dios, somos criaturas de Dios, vamos a hablar de un Dios cristiano. Si nosotros venimos de Dios, entonces es como si ese fuera nuestro arjé, nuestro principio. Pero fíjate que no es algo que haya ocurrido por allá en un origen y que luego nos hayamos alejado, sino que nos mantiene unidos, nos mantiene conectados, ¿sí? Con ese arjé, con ese principio. Entonces, eso es básicamente el arjé. Parece que ya ahora sí, Fabián, y lo tiene claro y entonces vamos a avanzar, ¿sí? De todas maneras, me gusta mucho eso que ustedes hacen. Me gusta, por ejemplo, que si una cosa no está del todo clara, la podamos pedir que nos la vuelvan a explicar. Eso está perfecto, porque eso es interés por la clase, eso es interés por el conocimiento. Bien, hablemos de estos señores, hablemos un poquito de Tales de Mileto, hablemos de ellos, porque pues de todas maneras es en ellos donde se cimenta este origen de lo que nosotros llamamos filosofía. Estos señores escribieron
Tal vez su forma de escribir era a partir de unos fragmentos. Digamos que diferentes historiadores, biógrafos, se dedicaron a tomar ideas de estos filósofos presocráticos. Unos, digamos que dejaron algunos manuscritos, otros de pronto fueron compilaciones de pensamientos y de ideas que otro tipo de personajes, historiadores, por ejemplo, van a recoger de estos primeros filósofos. Voy a empezar por un pequeño fragmentico. Dice, por ejemplo, Tales de Mileto según Aristóteles. O sea, Aristóteles recogió pues ideas de estos señores, ¿sí? Entonces dice, ¿qué dice Aristóteles de Tales de Mileto? Dice, expresa que el principio es el agua, razón por la cual declaraba que la tierra reposaba sobre el agua. Dedujo este principio tal vez al comprobar que la nutrición de todas las cosas proviene de lo húmedo, y que el calor mismo de ello precede y por ello es mantenido, y aquello de donde surgen es el principio para todas las cosas. Este es un pequeño fragmento de Aristóteles. Voy a compartírselos inmediatamente por el grupo, ¿sí? Por el grupo de filosofía. Entonces, es, digamos que, un primer acercamiento al pensamiento de Tales de Mileto. Aquí les estoy tomando la fotico. Ustedes ven, es un libro de hojitas amarillas, es un libro viejito, pero muy útil, muy útil. Entonces, aquí miramos nuevamente, ¿qué es el arjé para Tales de Mileto? Entonces, ese arjé para Tales de Mileto, según lo que acabo de leer, ¿cuál es? ¿Quién me dice? ¿El agua? Muy bien, Natalia, el agua. Listo. Entonces, el agua es ese primer principio. Resulta que aquí es donde nosotros empezamos a entender incluso hasta el mismo método científico del que nos han hablado de pronto en ciencias naturales. Eh, Aquí el filósofo lo primero que hace es observar. ¿Mm? Dice Fabián, todo tiene que ver con agua. Claro, desde luego que sí, todo tiene que ver con agua. Pero hay una primera, digamos, hay una primera fase de observación. Voy a contarles digamos, algo de la vida de lo que se dice de Tales de Mileto. Tales de Mileto estuvo también en Egipto. Y ojo, a pesar de que nosotros veamos que la filosofía es un invento eminentemente griego, no hay que ser tan radicales con esa visión. Hay que ampliarla un poquito. Por ejemplo, saber, bueno, ese señor Tales de Mileto, dónde se la pasaba, qué hacía, por dónde fue. Claro, resulta que el tipo tuvo un pasaje de su vida en Egipto. ¿Mm? Y ustedes saben que los egipcios prácticamente veneraban un río. ¿Cuál era ese río? ¿Quién recuerda? Un río muy importante. El Nilo. El Nilo. Muy bien, Haider, muy bien, Andrés, muy bien, Natalia. Listo. Muy bien, Fabián. Es decir, ese río Nilo, que era todo para los egipcios, que les daba su manutención, eh, digamos que ese río es como la representación por donde fluye la vida. Fíjense que un datico que les voy a dar, ustedes se acuerdan de por allá del Éxodo, el libro de la Biblia, que empieza con la historia de Moisés, ¿sí? Moisés el que va a ser el que le va a dar
la libertad a los hebreos y van a ir por el desierto y bueno, toda esa historia que es bíblica, ¿sí? Eh, entonces, digamos que la palabra Moisés significa el que sale de la vida. Claro, Haider, se podría decir que el agua es vida, sí. Entonces Moisés significa eso, el que sale de la vida. O sea, el que, porque recuerden ustedes que a Moisés lo pusieron en una canastilla en un canasto y lo mandaron por el Nilo. Y ustedes saben que el Nilo tiene cocodrilos, una cantidad de peligros, ¿sí? O sea, no es tan chévere. Los cocodrilos son como si fueran los guardianes del Nilo. O sea, obviamente son animales que son sagrados y venerados también para ellos. Pero hablando en términos más terrenales, pues obviamente Moisés estuvo en peligro, ¿sí? Y hasta que lo rescató la hija del faraón, lo encuentran, lo miran. Entonces, el que sale del río, el que sale de la vida, ¿sí? Entonces, eso significa la palabra, el término Moisés, ¿sí? El nombre de Moisés. Ahora, volviendo a Tales de Mileto, para no irnos tan lejos, eh, Tales de Mileto recibe esa influencia, es una influencia lo que recibe, ¿sí? Donde él va entendiendo el poder del agua, pero si para los egipcios tiene un valor simbólico, sagrado, ¿por qué no esa agua que significa tanto para el egipcio y viéndose también Tales de Mileto, ¿no? Porque él, digamos que su origen, digamos su vida como tal, su familia, sus costumbres, pues provienen de una isla, ¿no? Entonces, el hombre está rodeado de agua constantemente, ve agua por todas partes. Entonces, ese contexto vital es lo que le va dando al hombre esas primeras nociones de, venga, la cuestión puede estar por acá. Tanto preguntarme, bueno, ¿cuál es el origen de todas las cosas? Pues lo tengo enfrente mío, es el agua de un río, el agua del mar, ¿sí? Eh, Curiosamente, o sea, para que ustedes empiecen a atar cabos, porque pues eso es lo maravilloso de uno adentrarse a estos terrenos. Darwin, en el siglo XIX, Charles Darwin, va a hablar de que el origen de la vida va a estar en el agua, ¿sí? Bueno, y otros autores de la biología le van a atribuir pues a sustancias acuosas esos orígenes. Entonces, Tales de Mileto como tal no era que estuviera tan descabellado. O sea, de alguna manera, él concebía que todas las cosas tenían un origen en el agua. Ahora, si nosotros hacemos una reconstrucción, aquí dice Fabián, claro, es cierto, nuestro cuerpo es un 80% agua. Sin agua dicen que no viviríamos. Claro que sí, Fabián. Sí, es algo completamente cierto. Por poner otro ejemplo, cuando nosotros estamos antes de nacer, estamos digamos, en el vientre de mamá, perfectamente en una situación extrema, digamos que nuestra madre hubiera tenido que dar a luz en un río, en un lago, en el mar, en una piscina. No, en una piscina no. Pero bueno, digamos que en un lugar acuático, pues perfectamente hubiéramos podido salir de nuestra madre sumergidos en el agua, porque nosotros estábamos rodeados de líquido amniótico, ¿sí? Un líquido que hay ahí en el útero de nuestra madre. Entonces, fíjense que nosotros tenemos un contacto con el agua desde nuestro mismo origen. ¿Mm? Desde nuestro origen. Allí hay una conexión con lo acuático. Cuando los espermas van, digamos, rumbo a la conquista del óvulo, entonces en esa carrera, pues
van sobre un fluido. ¿Y ese fluido qué es? Agua. ¿Ven? Es agua. Lo que permite que las plantas crezcan, ¿sí? Que se vean bonitas, que se nutran. Agua. ¿Sí? Un elemento, digamos, que nos mantiene a nosotros digamos, que nuestro cuerpo va teniendo un constante flujo, la sangre, torrente sanguíneo, irrigación permanente por todos nuestros órganos, agua, o sea, la sustancia es acuosa, ¿sí? La sangre también es acuosa. Entonces, no, o sea, podríamos mirarlo desde esa óptica y decir, claro, Tales de Mileto tenía razón, ¿sí? El origen de todo está en el agua. Pero fíjense que aquí, más allá de hacer esa deducción, eh, lo realmente revolucionario sería el hecho de que ya no es una explicación de tipo teogónico, una explicación de tipo religioso, sino que es una explicación que científica, basada en la observación. ¿Sí me van entendiendo, muchachos? ¿Sí vamos cogiéndole el hilo al asunto? Perfecto. O sea, aquí ¿qué es lo que hay? Aquí lo que se da es un cambio de paradigma. ¿Sí? Y todas estas palabras que parecen a veces sinónimos son muy reveladoras, son esclarecedoras. O sea, claro, hay un cambio de paradigma, una manera de explicar las cosas distinto. No es Poseidón, dios de los mares, el gestor del mar. No, 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 no. O sea, hay un origen. Ahora, hablando de, digamos, de la cosmología, porque acuérdense que la explicación aquí es cosmológica. Hablando de la cosmología, resulta, pasa y acontece que el planeta, ¿sí? O mejor, la Tierra, ¿sí? La Tierra como tal, según esta mirada de Tales de Mileto, y eso es lo que quizás para algunas personas es risible, pero pues hay que entender el contexto, no nos podemos nosotros, basados en los conocimientos que ya tenemos en 2600 años, eh, después, basado en toda la historia que conocemos, en todo lo que hemos estudiado, no podemos nosotros reírnos, ¿sí? Pero digamos que el planeta o la Tierra como tal es un plato que flota en el agua. ¿Sí? Esta es como una noción cosmológica. O sea que del agua vienen las cosas y sobre el agua también está la tierra. ¿Sí? O sea, aquí una idea del planeta, digamos, redondo, no, digamos que el mar como tal, era una cuestión infinita. ¿Sí? El mar no tenía un confín. El mar estaba por todo el universo. Y lo que hacía, digamos, la Tierra sobre la que nosotros estamos parados era como una especie de plato que flotaba sobre ese mar infinito. ¿Mm? Esto que les estoy diciendo yo, pues es una mirada cosmológica, una forma para tratar de explicar la realidad. Dice Heidegger, todo depende del agua. Si el agua se acabara, tendría fin, todo tendría fin. Sí, así es, claro.
De hecho, digamos, si nosotros pudiéramos hacer una relación de ello con lo que nos está pasando como planeta, fíjense que una de las preocupaciones fundamentales para la humanidad de este siglo es precisamente el agua. Bueno, el agua que nos va a empezar a escasear o que ya está escaseando. Agua que puede ser motivo de guerra. Ya la gente no va a pelear ni por petróleo ni por territorio, sino por agua. O sea, un elemento de la naturaleza fundamental sobre el cual no podemos nosotros, digamos, dejar que pase desapercibido. Y cuando digo dejar que pase desapercibido es permitir cosas como, por ejemplo, prácticas como el fracking, digamos, de extracción, búsqueda de petróleo en lugares que son tan sagrados y que vierten de agua a los territorios, como por ejemplo los páramos. Entonces es la famosa discusión del páramo de Santurbán, ¿no? En Santander, un páramo que mana agua para Bucaramanga y para pues varios sectores aledaños de ese departamento. Entonces, en el momento en que nosotros nos descuidamos, pues vienen algunas empresas, algunas multinacionales con fines netamente personales, egoístas si se quiere, y te cambian agua por petróleo. Entonces ya te toca bañarte con petróleo, te toca comer helados de petróleo, te toca cocinar con petróleo, en fin. Entonces yo no creo que sea como tan agradable. Sí, y a veces pensando solamente pues en el llenar el bolsillo de unos pocos y en la miseria de muchos. Y más allá de la miseria humana, ese sería, digamos, un atentado contra la madre naturaleza. Y esos atentados contra la madre naturaleza, tarde o temprano, se terminan pagando. No quiero meter mensajes apocalípticos, no quiero ser fatalista, pero es que es la ley de la causa y el efecto, muchachos, es algo natural. ¿Mm? Dice Fabián, uy, pero el petróleo sería una cosa crítica. Claro, sí, el petróleo ha causado guerras. El petróleo es, digamos que ha sido funcional para algunas cosas, pero el petróleo es, digamos, eso que está allá bajo tierra y que por la misma, el hecho de obedecer las leyes naturales, no estamos autorizados para estar extrayendo petróleo. ¿Mm? En cambio, sí, la naturaleza misma nos pide cuidar el agua, ¿sí? Conservarla. Mm, hay varios, creo que fue un judío, alguien del país de Israel, que inventó una máquina en donde podemos empezar a generar agua a partir del aire, ¿sí? Y ustedes saben que, pues obviamente la naturaleza tiene un ciclo, ¿sí? Que tiene los tres estados, que líquido, que sólido, que gaseoso. Entonces, de un estado gaseoso podemos pasar a un estado líquido, ¿sí? Entonces, digamos que hay máquinas que están intentando ello, tratar de generar agua, ¿sí? Hay quienes también están haciendo todo lo posible por limpiar los mares, ¿no? Los movimientos ambientalistas, que sí que hay intereses políticos, que de pronto allí también hay un afán de protagonismo, que de pronto vamos a querer llenarnos de likes y de suscriptores en YouTube, pero de todas maneras, muchachos, es importante que empecemos a cuidar este planeta. Si no lo hemos hecho, que lo hagamos nosotros, porque tal vez esa no sea nuestra basura, pero sí es nuestro planeta, es nuestra casa. Y hay que empezarla a cuidar de la forma que sea. ¿Cómo la cuida uno desde aquí? No, pues al menos recicle digamos lo que usted se consuma, por lo menos
trate de apartar las basuras, es una manera de contribuir. Que si tiene una plantica, pues échele agüita y póngala al sol, ellas también necesitan, ellas también merecen. Bueno, chicos, por el día de hoy se nos acaba la clase porque eh, ya siguen otras ahorita, ustedes también, yo también. Este fue, digamos, el primer filósofo, el primer barniz de historia de la filosofía. Y pues la idea es que nosotros sigamos explorando a través de este viaje en el tiempo que empezamos a hacer. ¿Sí? Vamos a comenzar con los filósofos presocráticos. El primer presocrático ya lo hemos abordado el día de hoy y la idea es poder continuar. Bueno, estuvieron presentes. Entonces veo por aquí a Fabián Gutiérrez. Veo a... Presente. Listo. A Ricardo Trivillo. Presente, profe. Listo. Se me olvida quién es Gamer. Qué pena. Mojica, creo. Juan Vicente, sí. Sí, Juan Vicente Mojica. Ah, listo, muchas gracias. Listo. A Natalia Ahumada. Veo a Jessy González. Giraldo, ¿cierto? Giraldo González. Sí, señor. Veo a Heider Palacios. Heider Palacios, perdón. Presente, profe. Listo. Veo a Jenny Mayorga. Profe, es Lizeth Garzón. Ay, gracias. Sí, hay toda que me tengan paciencia porque pues lo estoy conociendo. Gabriela Álvarez. Santiago Castañeda. Listo. ¿Quiénes me faltan? José Martínez, profe. José Martínez, listo. José Martínez. ¿Quién más? A Andrés Guerrero. Yo, profe. ¿Quién es yo? Qué pena. Miguel Ángel Medina. Miguel Ángel, ¿qué? Perdón. Qué pena, no te entendí muy bien. Miguel Ángel Medina Cruz. Gracias. Miguel Ángel Medina, listo. Jamie Velázquez. Listo. Profe, faltó yo, Juan Andrés Monroy. Muy bien, estuvo chévere la asistencia a esta clase. ¿Y Daniela Cedeño? Listo. Muy bien. Creo que incluso asistieron personas que no habían asistido, me da la impresión. Bueno, chicos, muchas gracias y espero que tengan un feliz día. Gracias, profe. Bueno, que estén muy bien. Chao, profe, feliz día. Igualmente, feliz día. Chao.